crecer en fe y amor en Cristo, y la Virgen es parte de nuestra vida. El Santoral, testimonios de fe y vida. Sintonízanos desde www.diocesisdecuautitlán.org.mx o a través de nuestros Facebook Live e interactúa con nosotros todos los viernes de 1 a 2 p.m. Comenzamos. Hola, bienvenidos al Santoral, testimonios de fe y vida. Yo soy María Durán y estoy muy contenta de compartir esta tarde con ustedes. Y en este momento pues poder platicar de los santos que tuvimos en esta semana. En esta ocasión, debido a la circunstancia, no transmitimos desde Radio San Juan Diego, pero sí que todo Radio San Juan Diego de la diócesis de Cuautitlán estamos muy pendientes de seguir con nuestra programación normal. Y pues es muy grato, repito, estar compartiendo este momento con ustedes. Y sin más, pues voy a comenzar con los santos que tuvimos en esta semana. Estos santos son los siguientes: Santos Jonás y Baraquisio, 29 de marzo, San Juan Clímaco, 30 de marzo, San Benjamín el 31 de marzo, San Hugo Grenoble el 1 de abril, San Francisco de Paula el 2 de abril, San Ricardo el 3 de abril y San Isidoro el 4 de abril. Bueno, pues los primeros de los que les voy a hablar, como ya se los había mencionado, pues son Santo Jonás y Baraquisio. Todo surge desde la época en que gobernaba Sapor, el rey de Persia, el cual emprendió una fuerte persecución contra los cristianos. En esa época, pues ya vivía Jonás y Baraquisio, dos monjes de Bet Lasa, que pues se dedicaban a compartir la palabra de Dios con todas las personas que los rodeaban y lograban conversión de varios. En ese momento, al ser perseguidos los cristianos y llevárselos como prisioneros, lo que ellos hacían es que asistían al lugar donde iban a ser juzgados y ellos eran como una parte moral para estos cristianos que estaban a punto de perder la vida por su fe. Los que estaban para condenar se dieron cuenta de que Jonás, San Jonás y Baraquisio, San Baraquisio, pues fungían esta parte de acompañamiento a los cristianos. Así que no les agradó y también los tomaron presos. Ya siendo prisioneros, los invitaban a que pues dejaran de creer en su fe. Y lo que ellos hacían era todo lo contrario. Esto les apremió que les torturaran, que los llevaran a calabozos. En el caso de este San Baraquisio, fue el que llevaron a un calabozo y lo tuvieron ahí por mucho tiempo, mientras que a Jonás le ordenaban, o le ordenaron más bien, adorar prácticamente a sus dioses paganos. Pero él se negó, lo azotaron y por último fue arrojado a un estanque de agua helada. Y así fue como murió. Pero, pues a pesar de morir dando prácticamente la vida por Dios, eso
es lo que le ganó la santidad. En el caso de Jonás, fue torturado y por último le vertieron azufre ardiente en la boca y por ello murió. Ahora bien, el siguiente santo es San Juan Clímaco y él nació en Palestina. Se formó desde muy pequeño leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y San Basilio. Cuando cumplió 16 años, decidió que el momento era el correcto y se tenía que ir de monje al monte Sinaí. Después de estar un tiempo ahí, exactamente 4 años, en preparación, solicitó su ingreso para ser religioso. Este santo, en el camino de santidad, menciona que hubo dos factores que le ayudaron mucho. El primero, que dice no mantener conversaciones inútiles. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio, que lo ayudara a reconocer sus obstáculos y peligros que se oponían en su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y también a saber que si tenía que hablar sería por alguna muy buena razón. Y que la vida o el destino de uno está bajo la ley de Dios y que todo lo que somos es gracias a Él. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, una constante oración y algunos trabajos manuales. Lo que hacía este santo era estar en constante ayuno y lo mencionan como que eran ayunos muy continuos. Incluso las personas que lo conocían o lo veían sentían que no tenía ningún afecto por el comer o el beber. Al contrario, les parecía que era como un cierto disgusto más que alguna alegría. Y siempre lo que también hacía era estar, como ya les había mencionado, en constante oración. Incluso las personas que lo veían lo llegaban a percibir con los ojos llorosos. Y siempre alguna de las palabras que decía eran las siguientes: perdón, Señor, piedad, nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros, los pobres pecadores. El don que Dios le dio fue el de ser un gran director espiritual. Al principio muchos monjes que eran sus compañeros le mencionaban que perdía mucho tiempo dando consejo a los demás. Él lo tomó en cuenta y decidió que entonces durante un tiempo no volvería a decir ni una palabra más. Ese tiempo fue un año completo en el que guardó silencio, como obediencia al comentario que sus compañeros monjes le habían hecho y que él consideraba que tenía que tomar en cuenta. Después de ese año, los monjes le dijeron que no volviera a guardar silencio, que por favor siguiera dando consejo, que ese es el don o la virtud que le había dado Dios
y que ese regalo lo tenía que poner al servicio de los demás para dirigir las almas. Tanto era su em, reconocimiento de las personas que iban hasta el monte Sinaí para recibir su guía. El superior del convento, al ver toda la gente que asistía para ser guiada espiritualmente por este santo, le pidió a San Juan Clímaco que escribiera todos esos consejos que te llevaban a la santidad, y así fue que este santo pues escribió el libro Clímaco, o Escalera para subir al cielo. Dentro de este libro, él menciona que el primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: quien desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. El segundo menciona que es tratar de recobrar la blancura del alma, pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero era enmendarse y cambiar de vida. Y los últimos tres peldaños dentro de la escalera son participar, o más bien practicar la fe, la esperanza y la caridad. Como él oraba gran parte de su día, él mencionaba que oraba por lo siguiente. Decía: oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración. Cuando tenía 70 años, los monjes lo eligieron como abad o superior del monasterio del monte Sinaí. Cuando él percibió que ya era el momento de que iba a morir, a los 80 años, él decide dejar el cargo que ocupaba y dedicarse a una oración constante y estar dispuesto a ir ya con Dios. Ahora continuaré con San Benjamín, que fue el 31 de marzo. Él vivió en un periodo donde el rey Yezdiguer, hijo de Sapor II, puso fin a la cruel persecución de los cristianos que había sido llevado a cabo en Persia durante el reino de su padre. Pero el obispo Abdas, a través de un celo mal infundado, incendió el templo Pireo, y debido a esto, nuevamente se empezó la persecución contra los cristianos, en el que el primero en ser perseguido fue San Benjamín, un diácono. Esta persecución duró 40 años. Después de que San Benjamín, fuera golpeado, encarcelado por varios años, obtuvo su libertad gracias al embajador o un embajador de Constantinopla. Y la regla para que fuera liberado era prometer no seguir propagando su religión, cosa que él no realizó, y nuevamente fue capturado como prisionero. Fue torturado para después ser decapitado. Se menciona que su muerte fue en el año 400 de IT. Nuestro siguiente santo es San Hugo Grenoble, que su celebración fue el 1 de abril. Él nació en Francia en el año 1052. Su padre
Odilon, después de 2 matrimonios y quedar viudo, decide que se irá como monje cartujo. Y ahí es que muere en el convento a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que su hijo había tomado también el camino de Dios y que se había convertido en obispo. Pero todo esto tiene origen un poco más atrás, cuando a los 28 años San Hugo era instruido en las ciencias eclesiásticas y era tan bueno que muchos sacerdotes, con ellos el obispo, consideraban que era bueno que se lo llevara como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080. Ahí varios platicaban que la solución para Grenoble era que Hugo asistiera a ese lugar, pero como él todavía era laico, le ofrecieron que se hiciera sacerdote. Él tan solo escuchaba, se mantenía atento y ante la mayor disposición de hacer lo que le dijeran que era conveniente. Y así es como el obispo empezó a hacer los preparativos para ordenarlo sacerdote. Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara obispo. Llegando a Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente, pero Hugo, el santo, pensaba que tenía que decirle al Papa 2 cosas que él consideraba no eran prudentes para que él tomara el cargo, las cuales consistían en su timidez y en sentir que no era apto para el puesto. Pero el Papa, a pesar de escuchar lo que él decía, le mencionó que él ya había tomado una decisión y que así se haría. Y le dijo lo siguiente: cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación. El santo Hugo fue ordenado obispo con tan solo 28 años y se mantuvo en ese cargo durante 50 años. Al llegar a la región Grenoble, se dio cuenta de que en ese lugar habían muchas situaciones que alejaban al hombre de Dios. Y lo que él hizo fue trabajar muy fuerte a través de la evangelización y lograr de esta forma que las personas se convirtieran. Llegó un momento en el que él se consideró inepto para el puesto que tenía y decidió renunciar a él y partió al convento a rezar. Y en él se encontró con el pontífice Gregorio VII, que le mencionó que estaba en un error y que por favor reanudara sus labores en el puesto que tenía. Y así fue, regresó. Y toda la gente que lo veía sabía que era la persona adecuada para seguir guiándolos en el camino con Dios. Un día, San Bruno, junto con 6 amigos, llegaron a pedirle a San Hugo
que le concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayuno, estudio y meditación. Y y así fue como surgió la orden de los cartujos. El santo Hugo, hasta el final de sus días, mencionó lo siguiente: triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. Ya en su vejez tuvo varias enfermedades, de entre ellas la artritis, la cual pues fue deteriorando su calidad de vida. Y poco antes de su muerte perdió la memoria, de lo cual solo se acordaba de los salmos y del Padre Nuestro, y hasta el fin de sus días él oraba a través de los salmos y rezar el Padre Nuestro. Y parte al cielo cuando tenía 80 años, un 1 de abril de 1132. Y es el Papa Inocencio II quien lo declara santo. Poco a poco vamos llegando casi al final. El siguiente santo es San Francisco de Paula, que como ya se los había mencionado desde un principio, lo tuvimos el 2 de abril. Él nace en un pueblo llamado Paula, en Italia, en 1416. Cuando tenía unos pocos años, se enfermó muy gravemente y al hacer una oración muy constante, recobró la vista porque había perdido, o más bien su afección era en los ojos. Y al ser curado, él entonces se prometió que cuando cumpliera 14 años iría de peregrinación a Asís. En ese camino, a través de la oración, del rezar y de la penitencia, se dio cuenta de que quería convertirse en un ermitaño y dedicar su vida precisamente a rezar y a hacer penitencia. Y así fue que se retiró a la montaña y ahí permaneció durante 5 años rezando, meditando y alimentándose únicamente de agua y algunas hierbas silvestres, durmiendo sobre piso o sobre rocas y llevando una vida sencilla. Muchas personas, entre ellos hombres, se sintieron inspirados por su ejemplo y decidieron unirse a su estilo de vida. Francisco entonces se vio con la necesidad de fundar varias casas para sus religiosos y con ello pues implementaron todos juntos que su carisma era estar en una cuaresma perpetua. San Francisco de Paula se inspiró en San Francisco de Asís para llamar a sus religiosos como hermanos mínimos, como lo había hecho San Francisco de Asís, pero con el nombre de hermanos menores. San Francisco de Paula fue un santo el cual tuvo varios dones, entre ellos pues el realizar milagros, permitir curaciones y el don de profecía. Logró la conversión de Luis IX antes de su muerte. Ya en su vejez muere un 2 de abril de 1507. El pueblo inmediatamente lo nombró o lo proclamó santo. Pero no fue 12 años después de su muerte que fue proclamado santo por el sumo pontífice León X en 1519.
¿Qué tal? Por ello me gustaría compartirles una oración. Oración para problemas urgentes y necesidades. Sol luminoso de caridad y verdadero Padre de los pobres, glorioso San Francisco de Paula. Como pobre y necesitado de salvación recurro a ti para que me alcances del Señor una viva fe, una esperanza fuera de toda duda, una caridad ardiente con mis hermanos y una paciencia inalterable en las pruebas y contrariedades de la vida. Tú, que de un modo vivo y completo reflejaste la imagen de nuestro divino Redentor, ayúdame a modelar mi vida según el ejemplo y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dame tus bendiciones y ayuda poderosa en toda necesidad, material o espiritual, e intercede por mí para que pueda resolver de manera satisfactoria las dificultades y problemas que tanto tengo y afligen. Tú que fuiste distinguido por Dios con el don de obrar inconcebiblemente milagros, haz glorioso San Francisco de Paula que alcance del Señor lo que con esperanza solicito. Oh Santo, bienaventurado, confío en tu valiosa y prodigiosa meditación y sé que con tu ayuda seré probablemente atendido. Caritativo y venturoso San Francisco de Paula, tú que fuiste elevado a la gloria de los santos y velas con amor y caridad por los que a ti acudimos, consigue también de Dios misericordioso que caminando santamente durante esta peregrinación terrena merezcamos gozar contigo de los inefables gozos de la divinidad en la plenitud de la eterna bienaventuranza. Espero confiadamente alcanzar estas gracias con tu eficaz y poderosa ayuda y protección y la maternal intercesión de la Santísima Virgen María en virtud de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora llegamos a San Ricardo, el 3 de abril. La historia de este santo es bastante cortita. Él nace a finales del siglo XII en Huiche, en una familia de trabajadores del campo. Esto quiere decir que fue un niño que creció en un seno familiar pues humilde y por ello el estudio formó parte de su aspiración para lograr tener un mejor futuro y así se convirtió en un estudiado bastante importante, el cual estudió Derecho y después fue catedrático. Durante su preparación decide iniciar con sus estudios sacerdotales y así es como llega a convertirse en obispo, labor que desempeña con gran esmero y trataba de defender a las personas necesitadas. Él, en relación a sus estudios de derecho, trataba de ser muy justo y mantener el orden que debía estar en la región, sin ningún abuso del uno con el otro. Y él, a causa de su labor constante, mencionaba lo siguiente: navegar contracorriente tiene sabor de evangelio, pero precisa rectitud, austeridad y disposición a aceptar el sufrimiento. Es decir, él aceptaba fervorosamente su compromiso. Muere en la casa de asilo Masdiu para sacerdotes pobres y peregrinos a los 55 años. Y ahora sí, llegamos al final con San Isidoro. San Isidoro nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de 4 hermanos, todos los cuales fueron santos y 3 de ellos obispos. San Leonardo
Leandro fue obispo de Sevilla y al morir fue reemplazado por Isidoro como obispo de Sevilla y duró en el cargo durante 38 años. Fue considerado como uno de los obispos más sabios de los tiempos. Escribió varios libros que se hicieron famosos. Fue una de las figuras principales en el Concilio de Toledo en el año 633, en el cual salieron leyes importantes en la Iglesia de España. San Ildefonso decía que la facilidad de palabra era tan admirable en San Isidoro que las multitudes acudían de todas partes a escucharle y todos quedaban maravillados de su sabiduría y del gran bien que se obtenía al oír de sus enseñanzas. Estudió la Sagrada Biblia y cuando él presintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas las faltas que había cometido con anterioridad, y a los 80 años murió un 4 de abril de año 636. Es declarado doctor de la Iglesia por la Santa Sede de Roma. ¿Qué les parecieron la vida de estos santos? ¿Qué les parece si nos preguntamos qué nos enseñaron los santos hoy? Pues bien, una fe firme, una gran confianza en Dios, realizar en todo momento oración para nuestra conversión, arrepentimiento de nuestras faltas o pecados, poner al servicio de los demás nuestras virtudes, ser obedientes ante lo que Dios quiere de nosotros, mantener el ánimo y la alegría ante la adversidad, sembrar la paz en nuestro camino, mantenernos humildes, ser pacientes y mantener silencio y hablar cuando sea solamente necesario. ¿Les gustó? Espero que sí. Esto fue el Santoral. Les deseamos pues muchas felicidades a todos los que fueron su santo en esta semana y nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden, sonrían, sean felices, que para eso Dios nos dio la vida. Hasta pronto. Bye bye. Crecer en fe y amor en Cristo y la Virgen es parte de nuestra vida. El Santoral, Testimonios de Fe y Vida. Sintonízanos desde www.diocesisdecuautitlán.org.mx o a través de nuestros Facebook Lives e interactúa con nosotros todos los viernes de 1 a 2 p.m. No te los pierdas.